Qué enorme gusto saludarle esta noche. Estamos muy contentos de que esté con nosotros en un búnker político más. Y esta noche, de verdad, con el gusto de saludar aquí a nuestra invitada, saludar, por supuesto, a todo el público que nos acompaña y recordarle que estamos en las distintas plataformas. La televisión, la radio y las plataformas digitales hacen pues de este un espacio multimedios. Así es que ojalá que usted nos pueda acompañar en cualquiera que sea. Saludamos esta noche primero pues a las damas, como siempre, a nuestra invitada, con todo el gusto del mundo. Gracias a Dani de los Santos, que está con nosotros esta noche. Dani, gracias por estar aquí. Bienvenida a tu espacio y con todo el gusto saludarte ahora en esta nueva etapa. Gracias. Ahorita empezamos. Lupita, te extrañamos muchísimo. Bienvenida a tu casa, Lupita. Gracias, comadre. Quisiera decirte, como le dije a mi jefe, quisiera decirte no lo vuelvo a hacer, pero sí lo vuelvo a hacer. Y lo voy a volver a hacer, dice, me fui de vacaciones. Qué bueno. Oye, y dice, y me recuerden porque me regreso. ¿No? Sí. Me ve y me dice mi jefe, ahora tú, bienvenida. Le digo, ay, jefe, me da mucha pena y quisiera decirte, no lo vuelvo a hacer, pero sí lo voy a volver a hacer. Así es que ni pienses que no va a volver a pasar, ¿no? Claro. Así es que, bueno, pues aquí estamos. Señor Chucho Marcha, qué gusto. ¿Cómo estás, señora Marín? Dani, Lupita, Ay, gracias, buenas noches. Aquí estamos, pues con nuestra invitadaza de esta noche, agradeciéndole como siempre, hoy en una nueva faceta que además me gusta mucho. Has venido trabajando mucho con el tema de las infancias, Dani, desde tu faceta como legisladora federal, local, en asociaciones, en las escuelas, como diputada. Ahorita me decían acá afuera, Dani nos puso a bailar en una escuela con de preescolar, mamás y papás que te reconocen. Hoy estás en Cipina, ¿lo estoy diciendo bien? Sí, Cipina. Pero quiero que nos digas y le digas a todos, ¿qué es Cipina? ¿Con qué se come? ¿Quién lo...? O sea, todo, totalmente. Por favor. Sí. Porque yo creo que... Dani, pero es que antes de ti, la verdad es que como que no sabíamos mucho qué onda, qué show. ¿Qué hace Cipina? ¿No? Sí, no, al contrario, muchas gracias a Búnker Político, Chucho, Laura Yadira, Lupita, gracias por permitirme platicarles justamente qué es Cipina. Es uno de los principales retos que tenemos, que la gente conozca, ubique dónde estamos, le sirvamos a la gente. Cipina es el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado. Se deriva de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que se aprobó en nuestro país en 2014. Esta ley marca que debe de haber un sistema nacional, que es el Cipina Nacional, debe de haber en los estados, y la labor de los estados, una de mis labores, es tratar de aperturar todos los Cipinas en los municipios. ¿Qué hace el Cipina? Defender los derechos defender y garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes que están enmarcados tanto en la Ley General como en la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, entre ellos el derecho a la salud, a la educación, a vivir en familia, a la no violencia, a la identidad, entre estos 20 derechos. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros como Cipina? Generar política pública transversal, estar atrás de las dependencias de, oye, ¿qué estás haciendo? Por ejemplo, para mí uno de los derechos más importantes, el segundo que viene en la ley, es el derecho de prioridad que tienen nuestras niñas y niños, porque si realmente garantizáramos ese derecho, entenderíamos que desde el presupuesto, ¿no? Las niñas, niños y adolescentes deben de ser prioridad. A veces dices, es que ¿dónde voy a sacar presupuesto para tal acción en favor de la niñez? Pues de donde sea, porque las niñas, niños y adolescentes son prioridad. Entonces a Cipina nos toca hacer conciencia, capacitar a las dependencias de generar presupuestos con perspectiva de infancia y de adolescencia, de que en el sector salud se garanticen los medicamentos para nuestras niñas y niños, de que en la educación realmente el presupuesto, si bien es importante destinar al personal docente, pero también, oye, que los baños estén bien, que las aulas estén bien, en salud, el deporte. Entonces, es hacer política pública transversal y capacitar a las dependencias, a los municipios, con el tema de derechos de niñas, niños y adolescentes. Muy bien. Lupita. Como lo decía Laura Yadira, ¿no? Te hemos conocido en tu faceta como diputada federal, diputada local, y podría decirse, Daniela, que las niñeces son tu causa. Sí, desde luego, la verdad es que desde hace mucho tiempo me enamoré de este tema cuando hicimos la ley de adopción del Estado de Michoacán. Me di cuenta que no solo el derecho a vivir en familia es uno de los derechos que no se garantiza al 100% en el país, sino que son
todos los derechos. De hecho, una de las cosas o de mis tareas que voy a pelear mucho es fortalecer la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Para mí es una de las áreas clave del gobierno del estado, no solo de este, sino de todos los estados, porque la Procuraduría, pues, ¿qué hace? Finalmente pelear porque los niños no sean violentados, cuando un niño es abusado, cuando hay situaciones de que cierran una escuela, pues la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes puede intervenir para poner denuncias y para que realmente se garanticen estos derechos. Dani, ¿qué es lo que hoy día le duele a las infancias en Michoacán? ¿Cuáles son las principales problemáticas que seguramente no distan mucho de las que adolecen las infancias en México y en el mundo, pero específicamente en Michoacán? ¿Cuáles son estas principales problemáticas? Yo te diría que tiene que ver mucho con el tema de violencia intrafamiliar, y dentro de esas situaciones que nos preocupa y nos ocupan en CIPINA, que queremos lanzar una campaña pues contra este tipo de delitos hacia nuestras infancias y adolescencias, es el tema de abuso sexual infantil, el tema de violación. Ocurren por lo general desafortunadamente al interior del hogar y se deriva de una violencia que hay al interior de los hogares. Entonces tenemos que ver de qué manera llegamos a nuestras infancias y adolescencias para que se puedan defender, porque finalmente cuando ocurren este tipo de delitos al interior del hogar, muchas veces es la misma familia que dice es que no hay que denunciar porque es el tío, ¿no? O porque es el primo, el padrastro, hermano, exacto. Sí. Entonces, ¿cómo hacemos para pues sí, hacer justicia a los niños que ya lo vivieron, pero también defender a aquellos que no lo han vivido y que están en riesgo y que sepan cómo proteger su cuerpo, ¿no? Entonces estamos tratando de hacer una alianza con una asociación que se llama Corazones Mágicos, traer esas conferencias. Ya platicamos con la Secretaria de Educación para que haya esa apertura en las escuelas y poder impartir este tipo de conferencias al personal docente, a los padres de familia, pero sobre todo a las niñas y niños, ¿no? Que ellos puedan decir, entonces no me pueden decir que guarde un secreto, no me pueden tocar ciertas partes de mi cuerpo, que ellos entiendan eso y que al entenderlo, que es un tipo de violencia, es abuso, pues puedan alzar la voz, ¿no? Y podamos defenderlos. Uh-huh. En este sentido, Dani, la coordinación que debes de tener, o sea, entiendo que a nivel federal o a nivel nacional hay un CIPINA, es en Michoacán. ¿Tienes relación entonces con todas las instituciones gubernamentales o tú dependes de DIF estatal o eres aparte? Yo dependo, soy un organismo descentralizado, pero dependo de SEGOV, de la Secretaría de Gobierno. Okay. De hecho, el licenciado Carlos Torres Piña me hizo favor, por ejemplo, ahorita de mandar un oficio a todos los alcaldes, lo firmamos los dos para invitar a los municipios a abrir su CIPINA municipal, porque ¿qué pasa en los municipios? Si bien está el DIF municipal que atiende a las infancias, a grupos vulnerables, luego es distinto el ser, yo diría que el enfoque de DIF es mucho más asistencialista, sí tienen en su mayoría psicólogos, apoyan, pero no se encarga de generar política pública transversal en el municipio y decirle a tesorería, oye, necesitas destinar recursos a las infancias, necesitas fortalecer el tema de procuración de justicia. Una de las cosas que es bien importante es, por ejemplo, yo llegué a CIPINA y lo primero que hice es con los CIPINAs que ya estaban instalados, que son alrededor de 30, donde no hay CIPINA, invité al DIF municipal, es decirle, hacer una reunión con la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, que es la licenciada Rosario Serna, depende del DIF, y hay 5 subprocuradores en el estado. Entonces, hicimos una reunión con los 5 subprocuradores vía Zoom, pero fue muy interesante porque muchos municipios no sabían ni quién era su subprocurador, cuál le tocaba en temas de niñez. Ya. Entonces, cuando hay un tema de agresión hacia un niño, el CIPINA se vuelve aliado porque dice, oye, me llegó un niño violentado, ¿qué hago? Bueno, tienes que acudir a tu subprocurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y acompañarlos a poner la denuncia ante el Ministerio Público. Entonces, para CIPINA estatal es bien importante que todos los CIPINAs municipales, que todos los DIF tengan claro quiénes son los subprocuradores de protección de niñas, niños y adolescentes, quiénes son los de atención a víctimas, que también tienen oficinas regionales, quiénes son, cómo deben de estar capacitados los ministerios públicos para recibir las denuncias. Entonces, es finalmente generar política pública transversal y sí, efectivamente, también
pues no dependemos, pero hay un CIPINA nacional, que es la maestra Lorena Villavicencio. Es una mujer muy entrona, quiere posicionar mucho el tema de CIPINA a nivel nacional. Y pues sí, tenemos constantemente también reuniones con CIPINA Nacional y los demás CIPINAs. Eso enriquece mucho porque hay prácticas en otros estados que son positivas y que a veces pues replicamos o vemos que otras prácticas son buenas en cada estado. Voy a la pausa, regreso enseguida. Estamos platicando de este tema, sobre todo en el marco de lo que hoy tenemos que tener presente, el cuidado de nuestras infancias para que podamos decir, leí una frase hermosa, no tengo el dato de decir, si supiéramos que durante los primeros años de vida se forman el espíritu y el ser humano, cuidaríamos más a nuestras niñas y a nuestros niños. Totalmente. Entonces, con esto regresamos enseguida. Estamos con Dani de los Santos, titular de CIPINA en Michoacán. Continuando un poco, Dani, con esto que decía hace un momento Chucho, ¿qué le duele a nuestras infancias? Decías de lo principal, entonces que le duele es el abuso al interior y al interior la violencia intrafamiliar. Intrafamiliar, abuso sexual, violaciones, digamos que son los delitos que más están denunciados según datos de Fiscalía en 2024, que es la última corte que yo tengo. Entonces, finalmente nosotros como CIPINA tenemos que ver esas cifras. Trabajamos también muy de la mano con INEGI, tenemos un sistema estatal de información que creo que solo CIPINA, Michoacán y otro estado lo tiene, es parte del trabajo que hizo mi antecesora Gaby, de tener esos números para no generar política pública a lo que se nos ocurra, ¿no? Sino sí con datos muy claros de qué es lo que están viviendo las infancias. Ahorita tenemos otra de las cosas que está sucediendo mucho en las escuelas, sobre todo lo denuncian los maestros, los padres de familia, es la violencia digital, ¿no? Este tema donde pues nuestros niños, adolescentes tienen, de hecho es uno de sus derechos el uso de las tecnologías, pero el hacerlo de manera responsable. Traemos una campaña en las escuelas donde les explicamos a los papás los tipos de delito que existen, sobre todo hacemos mucho énfasis en el grooming, que es luego un término muy desconocido, pero el grooming, ¿qué es? Es el delito cuando alguien está atrás de una pantalla haciéndose pasar por un adolescente, por otra persona, para enganchar al niño, a la niña o al adolescente, a veces enamorarla y después decirle, oye, pues ya hay que conocernos, ¿no? Ya le sacó toda la información y ya le dice, oye, pues en el parque que está ahí cerquita de tu casa, no le digas a tus papás, y pues terminan robándoselos, terminan en temas de violaciones, abuso, de trata. Entonces, pornografía infantil. Así, ¿no? Es. Entonces, hacer conciencia en las mamás y los papás. Yo les digo en las primarias, antier estuvimos en una de las primarias más antiguas de Morelia, es David G. Berlanga, si no me equivoco. La tipo conocidísima. Ahí, sí, cumple 100 años, me parece, en este mes o el que sigue. Tiene muchos alumnos y yo lo que les digo a los papás es, tenemos que hacer conciencia a las mamás y los papás que Internet es un lugar. Y les digo, ustedes irían al centro histórico y dejarían a su niña o a su niño, oye, aquí te dejo un ratito, regreso en 2 horas, pero pues pórtate bien y cuídate mucho, ¿no? La verdad es que no dejarías un adolescente, un niño, quizás un adolescente o ya más grande, pero le dirías, oye, ten cuidado, si te habla un desconocido, si se te acerca alguien. Pues exactamente tenemos que hacer lo mismo cuando les permitimos usar redes sociales a los niños, usar Internet. Decirles aguas, porque ahí puede haber gente desconocida que se puede hacer pasar por alguien más, que te puede engañar, que te puede enganchar y después te puede robar. O sea, el hacer conciencia como mamás y papás de platicar eso con nuestros hijos, de decirles los riesgos que ahí están, porque es imposible decirles que no utilicen las redes sociales, el celular, Internet. Pero sí con esa conciencia, ¿no? O sea, hacer conciencia en las escuelas. Yo preguntarte, Daniela, ¿qué hace el Estado por aquellos niños huérfanos víctimas de la delincuencia organizada? Por ejemplo, porque sabemos que luego hay niños que quedan huérfanos, por los niños desplazados también, ¿qué hace el Estado?
Bueno, trabaja mucho la Comisión de Atención a Víctimas. Hay recurso que se entrega luego a las familias que quedaron, a los niños huérfanos, sobre todo a la persona que se quedó con los niños. En caso de que se queden huérfanos completamente sin mamá y papá, interviene la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes a través del DIF para, pues primero, albergar al niño y de inmediato pues tratar de darlo en acogimiento o en adopción. En el caso de los niños desplazados, por ejemplo, ahora que hubo este desplazamiento de personas en Apatzingán, se acercó, se otorgaron despensas. Muchos de estas familias no quieren ser localizables, entonces a veces es difícil. Siempre nos ponemos en contacto con el alcalde, en este caso alcaldesa, para ver de qué manera apoyamos. Siempre es pues con suministros, trabajamos mucho también de la mano con la OIT. Y no es la OIT, es otro organismo internacional que donó, por ejemplo, colchones para pues que las personas que se ponen en algún albergue puedan tener los colchones. Y tratamos también de, a través de la Secretaría de Educación, tratar de que estos niños que fueron desplazados los puedan recibir en cualquier escuela del municipio al que lleguen. Es que básicamente se violarían varios derechos humanos, como es a la educación, a dónde vivir, a comer. Ustedes están al pendientes de garantizar que se cumplan esos derechos. Así es, hay una comisión interinstitucional de desplazamiento forzado como tal. Tenemos reuniones periódicas para revisar qué está pasando con estos casos, cómo podemos intervenir. Forma parte SEI Mujer, el DIF, la preside la Secretaría del Migrante, y ahí nos están informando pues qué podemos hacer cada una de las dependencias para intervenir. De hecho, justamente a los días más o menos de que hubo este desplazamiento, con CIPINA fuimos a dar una capacitación a todo el municipio de Apatzingán de perspectivas de infancia, ¿no? De cómo atender cuando hay casos de... ¿Qué hacer? Los protocolos a seguir. Exacto. Tan importante porque el primer contacto son los municipios y luego no saben ni qué hacer, ¿no? ¿A quién llamar? ¿Cómo acudir? ¿Cómo ayudarlos? O sea, muchas veces los regresan porque no tienen conocimiento. ¿A quién le hablo para ayudar a estas personas, no? Sí, a personas desplazadas. Chucho. Y dice, Dani, ¿hay eco en los municipios para integrar estos CIPINA municipales? La verdad es que sí, afortunadamente, antes de que hubiera cambio de gobierno, ya estaban instalados 80 CIPINAs. Okay. Hubo cambio de gobierno y casi automático los que estaban se están reinstalando. Ahorita llevamos reinstalados 30 por instalarse o que les falta su acta o así están otros 30 más. Y ayer que Sedemun me hizo favor tuvieron reunión con los secretarios del ayuntamiento, les hice una presentación de por qué es importante tener sus CIPINAs. Hubo mucha participación, muchas preguntas. Y la verdad es que varios me manifestaron, oye, sí, ya nosotros lo vamos a aperturar. El respaldo del secretario de Gobierno de enviar el oficio firmándolo en conjunto con CIPINA para invitar a los municipios a tener sus CIPINAs, pues ayuda mucho, ¿no? Oye, y en el caso de nuestros pueblos originarios, que deben de tener también sus particularidades, ¿no? Al tenor de los usos y costumbres, además que también, pues luego... Hemos conocido casos donde se vulneran los derechos de las niñas y niños y adolescentes. Justamente una asociación me acaba de buscar porque fueron a hacer una entrega de juguetes a Cherán, a una comunidad de Cherán, de la mano de las autoridades ahí locales, exacto. Y me dijeron que habían detectado muchos niños que no están registrados. Entonces vamos a hacer justo una intervención para ir a revisar ese tema, porque por usos y costumbres luego no lo registran, ¿no? Que eso pues es un derecho, el derecho a la identidad de las niñas y niños. Entonces vamos a ver de qué manera tenemos una reunión para ir con el registro civil y garantizar ese derecho a la identidad de estas niñas y niños. Bueno, con esto vamos a una pausa, volvemos enseguida. Le recuerdo que usted puede dejar sus comentarios en las redes sociales, la de Compol de Lupita Santa Cruz, así es la noticia de Chucho Marcha, Media Group, por supuesto, Laura Marín, también la mía, y Exeni de José Antonio Zamudio, para que, bueno, pues comparta, y ahí también podemos compartir con Dani de los Santos, y cualquier pregunta, duda, la participación de ustedes es importante. Volvemos enseguida.
Estamos de regreso en este búnker político hablando de este tema que me parece que es importantísimo, Dani. Hoy los derechos se ven vulnerados prácticamente. De pronto no tenemos la dimensión de lo que pasa con nuestras niñas y niños en los momentos. Yo decía, ahorita estaba pensando que decías, Dani, que los lugares donde hay usos y costumbres, y te decía Chucho, es muy complicado porque además también enfrentarse con el uso y costumbre, luego enfrentarse con las tradiciones y costumbres. Me dio mucha tristeza que pusieron el grito en el cielo mucha gente de que ahora que se prohibieron los corridos o narcocorridos. Yo decía, claro que los niños se ven afectados, no tienen capacidad para, su cerebro no está completamente desarrollado. Integrar la música, exactamente, para decir, a ver, esto que estamos, y lo repiten, y todas estas situaciones yo creo que tenemos que, a través de una institución, porque me parece que esto hay que decirlo, es una institución, es un órgano que está, titulado por ti en este caso, pero es la Secretaría de Gobernación te respalda y a nivel federal me imagino que es lo mismo. Hay que empezar a trabajar mucho en reconstruir a nuestras juventudes y a nuestras infancias, Dani. Totalmente. Por ejemplo, también así como dices que pegaron el grito en el cielo a muchas personas con este tema, con lo de vida saludable. No lo puedes creer, pero dices, muchas escuelas se negaban a aplicar el programa de vida saludable. Incluso una anécdota, llega mi hijo y me dice, mamá, es que Claudia Sheinbaum me quitó los dulces de la escuela. Y le dije, ¿sabes qué? Pasa esa señora. Sí, y le dije, ¿sabes qué? Qué bueno. Le digo, tuvo que llegar una mujer para que quitaran eso de las escuelas. Es que sí, al final dices que bueno. Le digo, porque ¿sabías tú, corazón? Le digo que somos el primer lugar como país en obesidad infantil. ¿Cómo crees, mamá? Le digo, sí. Y entonces, si no hacíamos algo drástico, pues entonces el tema de enfermedades, de diabetes y tal, entonces sí a veces hay mucha resistencia a cambiar esas costumbres que finalmente afectan directamente a nuestras niñas y niños. Y la verdad es que también lo comentábamos hace un rato, el tema de el haber reconocido como tal los derechos de niñas, niños y adolescentes en el país es muy reciente, aunque constitucionalmente ya estaban ya estaban ahí muchos de sus derechos, pero fue hasta 2014 que se aprobó la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y donde se enumeran los derechos. Entonces, digamos que estamos contracorriente en muchas cosas, que la ciudadanía entienda por qué la importancia de invertirle a las infancias. Ayer yo les decía a los alcaldes, una de las cosas que nos aquejan mucho como michoacanos es la inseguridad, ¿no? Todos los alcaldes han padecido situaciones de inseguridad y que estamos luchando por revertirla. Pues si le apuestan a las niñas, niños y adolescentes, le apuestan a combatir la inseguridad hasta en el presente, porque un adulto que está violentando, abusando a un niño, pues cómo se está comportando socialmente. Entonces, si tú detectas ahí violencia, pues esa persona que la está violentando seguramente es hacia afuera igual de violentador, ¿no? Entonces frenas la inseguridad en el presente y en el futuro, porque también les decía yo creo que infancia no es destino. Hay muchos niños que pudieron ser abusados, violentados y salen adelante y se vuelven personas muy exitosas, pero muchos no, y no terminan de ser violentados una y otra vez. No me acuerdo si tú hiciste esta propuesta y si a final de cuentas qué pasó, de que todas las personas que detectaran violencias hacia las infancias estaban obligadas a denunciarlo. Está en el Congreso, está ahí, todavía no se aprueba, yo hice la propuesta, pero aún así, digamos que a nivel nacional ya está legislado. O sea, tendría que ser, o sea, aunque no se apruebe en el Estado. Y es una cuestión de tipo moral, o sea, yo no puedo ver que estén maltratando ni a una persona ni a los animales, porque digo, no puedes no intervenir. Sí, exacto, de verdad, no puedes decir algo. No puedes no intervenir. Justo en las escuelas nos pasa mucho que se acerca la maestra, oye, es que hubo un tema de un niño que llegó así, pero no sabemos si meternos, porque qué tal que hay represalias. No, la denuncia puede ser anónima, es marcar al 911, denunciar dónde está el tema de violencia, y tiene que intervenir sí o sí la Fiscalía. Yo lo que les dije ayer a los secretarios del ayuntamiento, las niñas, niños y adolescentes nos tocan a todos nos tenemos que meter, o sea, al final eso es como lo que tenemos el chip que tenemos que cambiar. Claro. Exacto. Dani, las niñas, niños y adolescentes nos tocan a todos, pero es un sector de los más vulnerados, como ya lo hemos platicado.
y no son los que alzan necesariamente la voz. La voz, sí. Tenemos que prestarles voz, Sí. los adultos. Sí, ¿Y ahí total. cómo andamos? ¿Seguimos no el creyéndoles? adultocentrismo. ¿Seguimos con el adultocentrismo justamente? Yo creo que uno de los esfuerzos más grandes que yo he visto de que llegué a CIPINA para acá es el esfuerzo que hace la CNDH con este concurso de... CDH, siempre me... CDH. CNDH. Pues ojalá lo hagan a nivel nacional el concurso. Ojalá lo Ojalá hicieran. doña Chayito pues, se Ojalá acuerde la que tiene una piedrita chamba le por sea- hacer. Esta consulta que hacen de dibujar lo que sienten y demás. Está padrísimo. El INE también tiene un concurso también para que expresen lo que piensan las infancias. El propio CIPINA tenemos un consejo consultivo de infancias. Y sí, me parece que es bien importante hacer más foros de niñas, niños y adolescentes que puedan expresar lo que sienten, que los escuchemos. De hecho, me da mucho gusto que los consejos municipales que hemos instalado, que me han invitado a su instalación, en todos hay participación de niñas y niños. Siempre hay una niña, un niño y un adolescente que se escuchan, que alzan la voz. Entonces, sí, creo que la política pública también se tiene que generar a partir de ellos. Oye, Dani, fíjate, dentro de los grupos vulnerables, bueno, las mujeres, violencia política en razón de género y todo esto, y se han generado muchísimas políticas públicas, ¿no? Cursos, por ejemplo, nuevas masculinidades. No necesitamos un curso de las infancias aquí ahora, Totalmente. porque, a ver, en el Congreso también tienen un concurso de dibujo, Sí. pero es dibuja la actividad de tu diputado. O sea, los niños ni siquiera conocen Sí, a sus no. diputados, por favor. Ahora, conocemos cuando los lanzaron la convocatoria, yo decía, pues perdón, diputada, pero si le entregan una hoja en blanco va a tener que aceptar ese dibujo, porque eso es lo que plasma su trabajo. Nada. O sea, sí tendríamos esa necesidad, ¿no? Sí, de hecho es una de las labores de CIPINA, el capacitar. Constantemente estamos capacitando a las dependencias con perspectiva de infancia y de adolescencia, porque sí, efectivamente se habla mucho de perspectiva de género, pero no de infancia y adolescencia. Vuelvo a repetir, como es un tema que apenas en 2014 se aprobó a nivel nacional, estamos contracorriente, pero ojalá que pues a través de CIPINA seamos el área que logremos cambiar ese chip en los funcionarios, en la sociedad en general. Es que es tan importante, yo aquí sí quiero recalcar, porque de pronto nos hemos apropiado de las agendas, las mujeres, la comunidad de la diversidad y todo, pero la voz de los niños, dice Chucho, y lo dice bien, Dani, ¿no? O sea, a ver, yo me acuerdo desde que te conozco como diputada federal, local, etcétera, has traído esta agenda. Sí. Y yo siempre digo que debe de tener una continuidad. ¿Quién Sí. se quedó con esta agenda, Dan? Por ejemplo, en el Congreso. Bueno, afortunadamente logré presentar una iniciativa para crear la Comisión de Niñez y Adolescencia, de protección a la niñez y adolescencia, y entonces esa ya se queda ahí. Ya hay diputadas que integran esa comisión, que están haciendo trabajo en favor de niñas y niños. Ahorita estaban esa Van a cachar. Estaban Caratachea y Grecia. Ajá, sí. Entonces, finalmente, el que exista la comisión ya es poner la agenda de niñez en el Congreso. Entonces, tienen que presentar iniciativas en favor de las niñas y los niños. Sí, así. ¿Con ellos qué relación tienes? O sea, con el Poder Legislativo. Entiendo que al depender tú de la Secretaría de Gobierno y ser una institución, convives con toda Fiscalía, DIF, presidencias municipales y los otros poderes. ¿Cómo está este tema? Igual, así marca la ley que CIPINA tiene que hacer política pública transversal con los 3 órdenes de gobierno y con todas las dependencias. Justamente con el Congreso tuvimos hace poco una reunión y vamos a buscarlos para hacer algunas reformas en materias de adopción, de acogimiento, que finalmente sobre la marcha lo viven las dependencias. Oye, aquí esto nos está afectando, aquí, entonces a nosotros nos toca trabajarlo legislativamente hablando y presentárselos para hacer equipo y poder hacer las adecuaciones y que funcione mejor. Perfecto. Vamos a hacer una pausa. Regresamos enseguida a su espacio. Está usted en el Búnker Político y estamos hablando con Dani de los Santos, la titular de CIPINA en Michoacán.
Bueno, se va el tiempo rapidísimo, muy ilustrativo este espacio, Dani, este programa, porque pues yo sí creo que tenemos que, insisto, tenemos que hablar de la agenda que no tiene voz, porque la agenda de las mujeres es una agenda muy poderosa, la agenda de la comunidad yo creo que es muy poderosa, pero la de las niñas y los niños creo que nos falta impulsar su cuidado, porque yo decía hace un momento, ¿no? Si tenemos niños sanos, vamos a tener hombres y mujeres sanos, personas de la comunidad también, que tengan esta identidad, que se sientan protegidos desde las infancias, Dani. Totalmente, y lo dije al inicio y otra vez lo comento, para mí la clave, yo me di cuenta dónde estaba la clave de las infancias, tratando de impulsar unas reformas a nivel federal de la Ley General de Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes en materia de adopción, porque hice un comparativo de cómo estaban las adopciones en todo el país. Y entonces me llamó mucho la atención porque pues había un promedio de 20 adopciones al año. En Michoacán acabamos de tener 120 adopciones en 2 años porque se hizo la ley en Michoacán, pero de repente veo Coahuila y Coahuila tenía 200 adopciones al año. Y dije, caray, ¿qué está pasando en Coahuila, no? Y me invitan a una reunión de procuradores de protección, me acuerdo que fue en Tamaulipas. Me acerco a la procuradora de Coahuila, le dije, oye, ¿por qué das 200 adopciones al año? ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces? Y ahí dije, es que ahí está la clave de la niñez y la adolescencia. Me dice, lo que pasa es que yo soy la única procuradora de protección de niñas, niños y adolescentes que estoy a nivel de secretario de Estado. Yo tengo seguridad pública a mi mando, tengo un chorro de personal, entonces a mí me reporta un niño violentado y así lo rescato. Como entonces, Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes. Ajá. Que existe en todo el país, pero es la única que está con ese rango autónoma, con esa fortaleza. Entonces me dice, entonces yo como diario estoy rescatando niños, tengo muchos niños que dan en adopción. Y dije, ahí está el tema, o sea, necesitaremos tener procuradurías de protección fuertes, con personal, quizás en muchos casos autónomas, que tengan policía a su mando, o sea, a su servicio para decir, oye, necesito un operativo para acá, otro para allá, vamos a rescatar a este niño. Entonces, una de las batallas que vamos a dar, que la verdad es que desde el inicio el gobernador me dijo, por supuesto, vamos a ver de qué manera logramos fortalecer la Procuraduría con el Centro de Justicia o hacerla autónoma. Estamos justamente buscando esa manera de que la Procuraduría de Protección de Niñas y Adolescentes se fortalezca y así defender mejor a nuestras niñas y niños. Sí, eso es muy importante. Dani, ¿qué llamado le harías tú a quien nos ve y nos escucha para que se acercaran a lo mejor esto que decía Lupita? Si alguien sabe o conoce de algunos casos, porque las maestras son fundamentales, las maestras y los maestros son fundamentales. Los vecinos, para sentir que hay protección también para quien pueda denunciar y que, como dijiste tú, no vaya a decir, es que no me meto porque no vaya a ser. ¿Qué llamado harías, pues, Dani? Vuelvo a repetir, hacer esa conciencia que las niñas y niños nos tocan a todos, tenemos que alzar la voz por ellos, que pueden poner sus denuncias en el 911 o en el 089 directamente, o también si quieren orientación o que los acompañemos en la denuncia al Ministerio Público, a la Procuraduría de Protección. CIPINA está muy bien ubicado, estamos en Avenida Sansón Flores, número 54 del Seguro Social de Camelinas, una cuadra hacia arriba, hacia el cerro, por así decirlo. Nosotros les podemos orientar, acompañar en las denuncias, pero no se detengan, marquen al 911, al 089. Si no hubo una respuesta, para eso está CIPINA, para ver de qué manera le damos seguimiento a los casos. Muy bien. Lupita. Pues yo preguntarte dos cosas finalmente, Dani. ¿Tendrían ustedes estadística de niñas, niños y adolescentes bajo la tutela del gobierno del Estado por algún tipo de situación de la que sea violencia? Sí, no tengo el dato exacto, pero entiendo que son alrededor de 400 niños, entre niños de 0 a 6 años, entre adolescentes, niñas, hombres, niños y niñas. Y por último, preguntarte una de política. ¿Cómo muchos nos sorprendió tu llegada a CIPINA, este acercamiento con el secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña? ¿Cómo se da? ¿Esto significa que te mudas a Morena? ¿Qué pasa? ¿Qué sigue? No precisamente. La verdad es que la buena relación con el secretario de Gobierno y con el gobernador no es de hace poco, sino desde hace 3 años que yo fui diputada. Siempre los temas que yo decía son a favor de los ciudadanos y demás, nunca me opuse. Ahora sí que a veces era
apoyaba incluso hasta más que a veces de los de la propia de su bancada. Entonces siempre hubo muy buena relación. Termina la elección en junio, yo decido renunciar al PRI más o menos en julio, creo que puse mi renuncia porque veía al partido sin pies ni cabeza, desafortunadamente. Y pues el gobernador conocía mi trabajo en favor de las infas, me dice, oye, Dani, estás Cipina, creo que eres una persona que, con el perfil, que ha tenido el trabajo, ideo, entonces la verdad es que pues no le yo falló, encantada. yo lo quiero decir porque, porque ahorita que te escuchaba, tienes que tener relación con todos, con todos, blancos, rojos, con colorados, lo que venga, azules Así y es, naranjas, ¿no? así De todo. Así es, con sociedad civil, de hecho la ley nos marca, estoy a punto de como conformar el consejo de Cipina con sociedad civil, queremos que participen muchas asociaciones que están haciendo trabajo en favor de las infancias y adolescencias, pero que luego no se conocen. Por ejemplo, acabo de ir a los centros de integración juvenil, que son en favor de la salud mental y de las adicciones. Yo creo que es de los mejores centros que trabajan en favor de temas de adicciones, que es otro tema que nos preocupa bastante. Entonces, hacer equipo con sociedad civil también es fundamental para el trabajo de las infancias. ¿Y vas a continuar entonces ahorita sin militancia política o partista? Ahorita no tengo militancia. Tu marca es Daniela de los Santos. Pero tengo claro que trabajo para un gobierno claro, emanado de un partido y por supuesto que pues también hay agradecimiento en ese sentido. Muy bien, Dani. Adelante, Chucho. Dani, finalmente preguntarte, ¿hemos normalizado el trabajo infantil? ¿O cómo estamos en este tema? Porque hoy día los mayores problemas que enfrenta, o es superior el tema de la violencia contra las niñas, niños y adolescentes, el tema del abuso sexual, ¿supera el trabajo infantil o lo hemos normalizado? No que se haya normalizado, que creo que hay también un trabajo interinstitucional. Hace un rato mencioné a la OIT, la OIT es con quien estamos trabajando esto, con la Secretaría con SEDECO, con Trabajo y Previsión Social, porque sí hemos detectado sobre todo niños en el campo, ¿no? Que están apoyando a sus familias y demás, pero que a veces las jornadas son sí, para niñas, niños y adolescentes. Entonces justo estamos por tener una reunión interdisciplinaria para ver cómo atendemos ese tema. A veces la propia Procuraduría de Protección hace visitas a familias, sobre todo los niños que están en los semáforos, para ver si pues está ahí su mamá, su papá, invitarlos a que no los tengan ahí, que es riesgoso y demás, pero sí necesitamos sobre todo más estadísticas en temas de trabajo infantil, necesitamos como detectar dónde está para poderlo atacar. Pues con eso. Gracias, Dani. Gracias. Qué interesante, bueno, este espacio, y ojalá que usted también pueda hacer conciencia de que las niñas y los niños y nuestros adolescentes también son nuestros, son de todos. Así es que, bueno, pues gracias, Dani, por tu presencia con nosotros. Y estamos, te vemos pronto, Dani, seguramente en tu espacio. Nos vemos pronto en otro Búnker Político, señor Marcha. Gracias. Gracias, señor Marín. Que le vaya muy Dani, bien. Lupita. Nos vemos, Lupita, querida. Gracias. Que estén muy bien. Hasta muy pronto.